vamos a recordar brevemente las generalidades que vimos la semana pasada. Dice, recordemos que de la clase, ¿de qué? Elementos de la clase anterior. Dice generalidades en cuanto a los bautismos, ¿sí? Entonces decíamos que la doctrina de bautismo es porque dice que hay varios tipos de bautismo, ¿no? Donde vimos en Hebreos capítulo número 6, versículo número 1, que dice la doctrina de bautismos. Y también mencionamos someramente que unos discípulos de Juan el Bautista no conocían sino solamente el bautismo de Juan y no habían sido bautizados, digamos, en el nombre de Yeshua, ni habían tenido todavía el bautismo, digamos, entre comillas, porque es de manera simbólico, en la presencia divina. ¿Sí? Vamos a mirar un segundo ese pasaje. Pero es que los patriarcas tampoco, así como que se bautizaron, No. agua, Digamos que es de manera más simbólica, en el caso por ejemplo de Abraham que cruzó, ¿no? Dice que cruzó, estaba al otro lado, eso se puede contar ahí como un bautismo, una tevila, ¿no? Y en el caso de Isaac no es muy claro, o sea, no hay un evento que uno diga, aquí puede estar de manera interpretativa, pero en el caso de Jacob sí, que fue el que mencionamos la vez pasada, ¿no? Cuando dice que cruzó el valle de Jaboc. Y después entonces viene el cambio de nombre. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la vez pasada? Ve, no lo encontré en Hechos. O sea, no necesariamente tiene que ser como cosa. ¿En Hechos? En Hechos dice algo así. Sí, No, o sea, como decíamos la semana pasada, el de la tevila como tal, pues no es un mandamiento de parte del Eterno, ¿no? A menos de que usted a menos de que usted esté en los estados de impureza, ¿cierto? O que usted tenga relaciones sexuales, cuando me olvidé lo otro, que usted tenga tajara, no. ¿Se llama una enfermedad? ¿Tetzara? Creo que también, no me acuerdo ya. Bueno, hay unos casos especiales que la Torah sí demanda como mandamiento, pero como tal que diga te bautizarás o harás tevila, pues ya lo veíamos la semana pasada que no es mandamiento como tal. Ni antes de la Torah, ni en la Torah. Entonces, bueno, la semana pasada decíamos, ¿verdad?, que podemos encontrar tres opiniones. La primera, la opinión como general, la opinión que se tiene en general. La segunda, la opinión judaica acerca de las tevilas. Y la tercera, la opinión histórica y bíblica, o sea, la que la Biblia realmente nos pide cuándo hacer o no una tevilá. Hechos 19, del 1 al 7. Estuve mirando esa cuestión de qué tan cierto, o pues qué tan cierto no, más bien, qué tan usado, ¿no?, era la cuestión de hacerse una tevilá para ser parte de una escuela. En el cristianismo no busqué porque yo sé que es así, cada vez que usted va a una iglesia cristiana, usted debería o demostrar que ya se bautizó o bautizarse en esa iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? 1.22. ¿Hechos qué, perdón? 1.22. 1.22 también, bueno, digámoslo ahí también. Entonces, ¿Lo está buscando? Hechos 1.22, es que no sé qué dice. En el 19 sí está lo que tú dices. Comentando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido a Dios. Pues menciona el bautismo de Juan, pero en ese contexto está hablando es como de los actos de Yeshua, que ellos estuvieron presentes desde que se bautizó Yeshua hasta el momento que fue recibido arriba. Dice más abajo, hasta el día de su resurrección, perdón, dice abajo. Hechos testigos con nosotros de su resurrección. Se están hablando para escoger como un reemplazante de Joel. Dicen como que uno de los requisitos tiene que ser eso. Ella ha estado con ellos desde el bautismo de Yeshua, que fue hecho por Juan, hasta la resurrección. Pero como tal el que está buscando es el de 19, del 1 al 7. ¿Y qué estaba hablando yo? Así, entonces, en el cristianismo sí sucede eso, que a usted le exigen o bautizarse en esa iglesia o demostrar que usted es bautizado en una iglesia parecida o con la misma doctrina para que usted pueda ser servidor dentro de la iglesia. Servidor entiéndase como guier, predicador, líder, lo que sea, ¿sí? Entonces a usted le piden eso. Digamos que ya en ninguna iglesia dejan a nadie servir si usted no es bautizado ahí mismo, porque lo consideran como un acto de la misma doctrina. Sí, porque lo consideran un acto de lealtad, como a la denominación como tal, o sea, al título, al nombre de la iglesia, lo que obviamente no tiene ningún sentido. Pero mire, entonces en el judaísmo qué tan cierto era, o qué tan usable más que ser cierto, y sí, efectivamente hay unas escuelitas que sí piden, no todas, ¿sí? Por ejemplo estuve mirando y encontré por ejemplo que Jabal sí pide eso, pero hay otras que no. Esa chofarte que es la de, se me olvida siempre el nombre de este hombre, Isaac Amon, ¿sí? Ellos por ejemplo no exigen la tevilá como para hacerse parte de la escuela, pero hay otras que sí. ¿Sí? Entonces digamos que no es algo general, pero sí ocurre, para que lo tengamos en cuenta. En el caso por ejemplo de los mormones, que fue lo más raro que leí así en cuanto al bautismo en otras tradiciones, y lo del catolicismo que ya hemos mencionado la semana pasada, los mormones se bautizan en el nombre de los muertos.
Es decir, ellos tienen una idea muy rara del infierno. Ellos creen que el infierno es un lugar donde las almas son arrojadas. Después de algún tiempo Dios como que se apiada de esas almas por determinadas razones y envía un ángel para sacar el alma de ese lugar llamado el infierno, para los mormones. Pero ¿qué opinan ellos? Que si usted por ejemplo tiene un hijo, vamos a suponer que yo tuve un hijo, y entonces yo soy mormón, obviamente, ¿sí o no? Entonces lo llevo a bautizar y le digo, no, yo lo bautizo a usted en el nombre de mi abuela que está muerta. Entonces el ángel va rápidamente, según ellos, va rápidamente hasta ese lugar, saca el alma de esa persona, porque en la tierra se bautizaron en nombre de él. Esa es la creencia mormona, es como lo más extraño que encontré así. Los mormones tienen un poquito de todo. Los mormones, por ejemplo, dicen que Jesús y Satanás son como hermanos y que vivían por ahí en una especie como de planeta, y que allá Dios, que es como un ser también de carne y hueso tal, decidió crear los seres humanos y los envió a otro planeta, y que como que al final de los tiempos nosotros nos vamos a encontrar con nuestros creadores, que realmente somos hechos como en una especie de laboratorio. ¿Encontró algo por ahí acerca de eso? ¿No? Tienen unas creencias muy extrañas los mormones, ¿no? Ellos creen en su libro, ¿cómo se llama? El libro del mormón, y ellos dicen que el fundador de ellos, que no recuerdo en este momento el nombre, creo que es Joseph Smith, que el man recibió directamente de Dios esa nueva palabra, esa nueva revelación. Y si ustedes leen el libro de los mormones, no menciona en ningún momento a Israel, menciona unas tribus rarísimas por allá de la península arábiga, que ellos dicen que ellos tenían la verdadera revelación de la escritura, y tienen sus nombres, y también son 12, tienen un poquito de todo. Sí, es muy extraño los tipos. 19 del 1 al 7. Hechos 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis la presencia divina cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay presencia divina. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Sí? Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mashiach. ¿Por qué Pablo sabía todo eso detalladamente? ¿Pudo haber él estado presente ahí? Pudo haber sido, porque dice que muchos fariseos lo buscaban, y parece que hombres de renombre. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Que este es un versículo, cuando ustedes debatan con un cristiano, muéstrenselo, porque ellos siempre dicen que el Espíritu debe ser el nombre de ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero aquí dice que los bautizaron únicamente en el nombre de ¿quién? De Yeshua. Y si ustedes leen todo el libro de Hechos, en todo el libro de Hechos aparece el bautismo. Ese sí creo que lo podemos buscar, Andrés, por favor. Colocar en el libro, en la concordancia, y buscar en el libro de Hechos todas las veces que diga bautismo, y siempre va a decir en el nombre de Yeshua. Nunca menciona Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuál es el único pasaje que menciona Padre, Hijo, Espíritu Santo? Mateo 27, 23. Al final, Mateo 27, 27, ¿no? Que es un texto espurio, agregado por la Iglesia Católica, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Entonces dice, esto es en Yeshua el Mashiach. El 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, porque cuando uno empieza a leer, como que uno inmediatamente se imagina que son 2 hombres. O a mí me pasó eso, hasta que leo abajo que son 12. Y no dice que sean 12, dice eran como unos 12. O sea, el contexto exacto no está. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué días hablaba de la sinagoga? Por supuesto los Shabbats. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino con C mayúscula, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, doble N. O sea que esa escuela probablemente haya sido que una casa, un centro donde se reunían a estudiar, a debatir, más allá de la sinagoga. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ese judíos y griegos es mucho más amplio de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? Eso es como los costeños y los cachacos, ¿cierto? Para los costeños, todo el que no hable como costeño es cachaco, ¿sí o no? Pero en otras regiones del país entienden que cachaco es netamente el de Bogotá. Entonces hagan de cuenta que la Biblia está utilizando esa terminología. Judío, el que es practicante. Griego, todo aquel que no es practicante. Entonces, ¿cómo así que griegos en Asia?
¿Puede haber comunidad griega en Asia? Obvio, pero no todos los de Asia son griegos. Lo que está tratando de decir el texto acá es judíos y no judíos. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, ahí para allá empezaría como otro tema. Pero entonces es fundamental ver cómo ellos se bautizaron ahora en la escuela de Yeshua HaMashiach. Sí, ya dijimos, eso también lo vamos a ver ahora, más abajito, a recordar. Entonces la gente en la antigüedad sí tenía como la costumbre, algunos, no todos, de bautizarse para pertenecer a una escuela. Yo no sé si sea tan rígido como en el cristianismo. En el cristianismo, cuando, vuelvo y repito, cuando se hace bautismo, usted tiene que declarar, por ejemplo, que usted solamente va a servir en esa iglesia. O sea, no sería válido, por ejemplo, que yo fuera a Asambleas de Dios, que queda aquí en la esquina de esta, ¿cierto? Y que yo fuera a la cuadrangular. Para un cristiano eso no estaría bien visto. Aunque se supondría que es el mismo Dios, ¿sí o no? Y entre iglesia y iglesia ya saben que hay como mucho rifirrafe porque cada una afirma tener la razón. Y cada una cree que es la única iglesia que se va a salvar, la iglesia de Dios, etc. Cuestiones equivocadas. Entonces la opinión general en cuanto al bautismo, ahora sí, en cuanto a los bautismos, la Tevilá. Miré una página que se llama, creo que es Hora Gemeda, pues, a propósito de la página, esperen, ya les digo a ver si, por aquí está. Y resulta que pasa que casi todo el mundo enfoca en primera medida. No, es como un post de Facebook, se llama... A ver si aparece el nombre bien. Dice la Tevilá inversión en Mashiach Yeshua. Ana Lucía Piedra Quesada. Bueno, ella tiene, son hartas hojas, son como unas 20 hojas de estudio que ella hace con imágenes y todo. Y ella ahí explica que muchísima gente de los investigadores que como que encontraron las piletas y eso, siempre afirmaron que el pueblo judaico estaba obsesionado con la higiene. O sea, como que todo tenía que ver con la higiene. Eso es lo que opina ella en cuanto a lo que dicen los científicos. Y me puse a mirar en otra página y sí, muchísima gente afirma, que no es creyente ni nada por el estilo, que las tevilas o los mikveh se hacen es por una cuestión de higiene, y eso no es verdad. O sea, los judíos no hacen eso por higiene, ¿sí? Y en ninguna parte, digámoslo, de sus establecimientos para hacer los mikvehs pero las tevilas afirma que sea por una cuestión de higiene. Nosotros sabemos que están tratando de una impureza o pureza, pero de tipo espiritual o físico, más allá de higiene. ¿Sí? Que higiene es otra cuestión. Entonces, muchas de las cuestiones que uno encuentra en cuanto a la tevilá, trata de enfocarlo mucho por la cuestión de la higiene, y por ahí nosotros sabemos que no es. Esta es la opinión general. La opinión judaica de las tevilá, que fue la que mencionamos un poco la vez pasada, que yo les mencioné algunas cosas históricas, donde decíamos, ¿no?, que en la escuela, en el tiempo de Yeshua, habían varias escuelas judaicas, y que la más dedicada u obsesionada, digámoslo así, con la tevilá eran los esenios, ¿no?, que habían construido incluso dentro de las cuevas del Qumran, dentro de esa zona de Israel, un montón de piletas para hacer sus tevilás. Incluso se vestían totalmente de blanco, tenían unas costumbres muy extrañas, los esenios, ¿sí? Pero que habían otros que practicaban, por ejemplo, excesivamente el lavado de manos, como los fariseos, los propios fariseos. Y vimos también, así brevemente, que cada escuela le daba como un enfoque distinto a la cuestión de la tevilá. ¿Qué más decir en cuanto a la opinión judaica? La opinión judaica es muy estricta en cuanto a la cuestión de la tevilá en relación con la menstruación. Entonces, yo escuché que tú dijiste al principio que ibas a hablar un poco de eso, de lo que se tenía que hacer, ¿cierto? Y de lo que habían puesto como tradición. No sé si de pronto recordarás algo ahí para que nos ayudes un poco a complementar ahí la idea en cuanto a la tevilá en la cuestión de la nidá. Que Cuéntanos. en la tradición, La tradición. sí, en la tradición, la mujer tiene que contar 7 días después de que cese la menstruación, y después de que después de este conteo, entonces es que puede sumergirse, que puede hacer la tevilá como tal, puede sumergirse en el mikveh. Entonces los requisitos para que pueda hacer la tevilá es que obviamente no tiene que tener ningún tipo de fluido, entonces ahí hacen como la connotación de cómo se hace la revisión. Entonces que dice que se tiene que tomar un paño o papel higiénico, introducirlo en la vagina para mirar que no haya ningún tipo de mancha. Si ya este paño que sale limpio, entonces es como apta. Otro de los pasos que se tiene que hacer obviamente es que la mujer tiene que entrar, cuando se va a entrar a la mikveh, tiene que entrar completamente como rasurada. Entonces obviamente no se tiene que tener ningún tipo como
de ello. ¿En ninguna parte o específicamente la parte pública? No, No hacen, sé. hacen en la parte pública y también como en las axilas y como también en las piernas, hay algunos que le hacen como ese tipo. Ah, en las piernas está variable en algunas ramas. Vale, ok. También se le hace una revisión en cuanto a la limpieza de los oídos, de las uñas, tanto de las manos como de los pies. Entonces sí, como que antes de la mujer entrar a la mikvé hay alguien que le está revisando como que esté apta para que pueda entrar en las condiciones adecuadas. Hay unos que manejan un traje blanco que si tú miras de pronto en las páginas de... Te venden el kit y todo. Sí, venden el kit con... Aquí en Bogotá, en la parte que sabemos que eran mesiánicos y ahora son ortodoxos, ahí te venden el kit y nos sorprendíamos con mi papá que decía algo así, bata para mikvé, tevila, no sé, 75.000 pesos. Entonces me decía que si era desechable, y pues yo la verdad no tengo ni idea, pero él me preguntaba que si era desechable o era reusable. La verdad no sé, yo imaginaría que es reusable, ¿no? Por el precio, 75.000 pesos por una bata, pues consideraría que es reusable, ¿no? Pienso yo. Yo lo había visto más cara. ¿Sí, más cara? Sí, yo lo había visto. Eso es como los requisitos que tiene que cumplir la mujer en cuanto a la tradición para poder sumergirse en la religión. Y en cuanto a los hombres, no. En cuanto a los hombres también en la parte que tienen que estar completamente afeitados, no tienen que tener ningún tipo de... Ya. Y la limpieza también, lo mismo, los oídos, las uñas, todo eso la limpieza, si le hacen como una revisión antes de que la persona entre al hueco. Le hacen una revisión, o sea, no es algo, digamos, meramente personal, digamos, sino No, que hay alguien que te revisa. Sí, hay personas que sí hay en ciertas escuelas que sí tienen la persona antes de que de metas a la mujer que sí te revisan. Que no Sí. tengas, por ejemplo, cera en los oídos, o que no tengas mugre en las uñas, o que no tengas las uñas largas. Todo eso te hacen la revisión. Bueno, entonces retomo. Entonces, en cuanto a la opinión judaica, es bastante amplio, ¿sí? Yo estoy mirando, ustedes también pueden hacer ese ejercicio, coger en PDF el Shulchan Aruch, todo PDF tiene para buscar, y coloquen la palabra tevilá, y verán todos los elementos que salen para tener en cuenta para una tevilá, ¿sí? Cuestiones como, por ejemplo, ejemplos así que el Shulchan Aruch da unos ejemplos muy extremos. Dice, por ejemplo, que si usted pisó, digamos, sangre, digamos, el ejemplo no es textualmente así, pero voy a poner el ejemplo muy parecido a lo que leí. Usted pisó aquí en la esquina que hay una carnicería, ¿no? Entonces usted venía y pisó sangre, ¿sí? Entonces cuando usted llegó a aquel lugar, pues usted llegó a dar pisar sangre, entonces todo el lugar se contaminó, por lo tanto todo el agua del mikvé para hacer la tevilá está contaminada, por cuanto usted pisó el lugar con una sangre que venía de la carnicería. Digamos, ese es un ejemplo que más o menos se lo pueden encontrar ahí. Entonces es muy interesante cómo ver ellos han seguido practicando lo que se practicaba en la época de Yeshua, y es un montón de tevilas, de inmersiones, ¿no? Las cuales no hacen parte de la Torá. Entonces, para allá va enfocada la pregunta a continuación, y la pregunta es, ¿consideramos o qué consideran ustedes, principalmente las mujeres, porque voy a preguntar en cuanto a la nidá? En cuanto a la nidá, ¿es obligatorio, oigamos bien los términos que voy a utilizar, es obligatorio en la nidá hacer una tevila? Jessica, ¿qué opina? Así opinión rápida. Lo que le escuchaste ahí, pues quería que Wendy hablara primero como para que nos contextualizara un poquito. ¿Tú qué opinas? Pues de acuerdo al judaísmo, sí. ¿Y de acuerdo a la Torá? Pues no. Vale. ¿Qué opina la hermana Beatriz? Yo digo que sí. Dice que sí. ¿Tú qué opinas? Que no. ¿Usted qué opina, hermana Miriam? Pues yo opino que no, porque que eso es una cosa pues física, no implica que uno esté en pecado. Muy bien. o sea, no. Estamos hablando de la nidá, ¿sí o no? Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Y la Torá, ¿qué pide? Que solamente se hagan cuando son flujos anormales, como dice la hermana, es algo natural, o sea, no requeriría, ¿sí o no? Entonces yo creo que en eso, pues yo creo que Wendy nos podrá explicar más adelante, como tú lo dijiste ahorita en la tarde, sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer durante el espacio de nidá, pero que quede claro eso, ahora que estamos hablando de la tevilá, que durante el espacio de la nidá y posterior a la nidá no es obligatorio, no es un mandamiento hacer la tevilá. O sea, como no es un mandamiento, usted no está obligado a hacerlo. Si usted lo quiere hacer, pues genial.
¿Sí o no? Eso ya es una decisión propia. Y si usted, pero usted no lo puede, por ejemplo, imponer. ¿Sí? Es decir, esto es obligatorio. No, no es obligatorio. Lo mismo, la pregunta que yo siempre me hacía es, en una congregación, que Wendy una vez, sí, dio la respuesta correcta, y es, en una congregación, ¿cómo haría uno para reconocer, por ejemplo, si fulanita está en espacio de dignidad? Porque se supone que para ellos, ¿no? Sentarse en una silla, que una persona que tiene dignidad, es contaminarse. ¿Sí o no? Entonces, pues Wendy me respondió y me dijo, pues por eso en las sinagogas pues tienen un espacio para hombres y un espacio para mujeres. Sí, bueno, eso le ahorra un problema enorme a los hombres, pero a las mujeres, porque no todas, como tú lo leías ahorita, que había una de esas tribus, ¿no? Creo que eran los de Arabia preislámica, algo así, por ahí abajo estaban, que ellos, los males consideraban o apartaban a todas las mujeres en luna llena, pero lo que tú decías, no a todas las mujeres les llega en luna llena o luna nueva, lo que sea. Entonces hay muchas mujeres que no tienen el estado de dignidad y dentro de su misma tradición se contradicen, porque se supone que las apartan para que no se contaminen con los hombres, pero a las mujeres no les llega a todas igual, o sea, digo, en el mismo espacio de tiempo. Eso yo creo que a cada una le puede llegar en cualquier, pues no en cualquier momento, cumpliendo la ley de los 28 días, obviamente, pero en espacios de tiempo diferentes o, sí, le puede venir un chaval, un primer día de la semana, un tercer día de la semana, eso no depende de la luna, de pronto la luna tiene una influencia y importancias interpretativas, pero que la luna maneje todas las mujeres, no, porque entonces sacarían, ¿saben qué? Una ley, ¿sí o no? Como la ley María, una vaina así, para decir, no, todas las mujeres durante los 5 o 7 días que dura la menstruación, en la luna llena, no salgan, no tienen que hacer menos trabajo, menos horas de trabajo, ¿lo sacarían una ley así? Pero Si yo fuera- pienso que anteriormente sí era así. Así como o sea, todos organizados. Un tiempo debería haber sido organizado, lo que ahorita por la comida, por los métodos de planificación, esos orden desorden. Sí, estamos de acuerdo que los métodos, la comida y todo eso causa desórdenes, alteraciones, ¿no? Leía yo que las mujeres irregulares, eso es una vaina, o sea, las cifras son enormes, las mujeres irregulares, ¿no? Que le llega, digamos, entonces debería llegar dentro de 28 días, no, le llegó a los 15 días. Sí, pero es a causa de eso, de los anticonceptivos, tal. Incluso dicen que algunos alimentos por los químicos se les echan, eso dicen, no sé qué tan cierto sea. Pero no sé si lo que Wendy leyó de esa tribu, no sé si ellos afirmaban, o sea, ellos afirmaban que les llegaba a todos lo mismo o a todas efectivamente les llegaba igual. Porque la verdad yo no, de mi conocimiento, lo que yo sé, no conozco ninguna tribu que a todas les llegara igual, aunque no lo sé, o sea, lo que sé no. Por eso Ecos decía que ahí las que les llegara fuera de la luna nueva, ellas eran consideradas inmundas e impuras, o sea, era visto como algo malo dentro de esa Entonces cultura. les llegaba algo Porque por tenía, la- porque tenía que llegarle a Dentro de un periodo, no significa que llegaría. cosa que no iba a pasar porque no. Sí, como digo, eso es muy indeterminado. Es como lo siguiente, que es una discusión que tuve la semana pasada con un conocido. Me decía que él cree en los símbolos zodiacales. Pues eso no tiene nada de novedoso porque eso es hasta bíblico. Ahí no me está diciendo nada nuevo. Me dijo, es que yo nací en el mes de julio y yo soy Leo. Creo que algo así me dijo el tipo. Ok. Agosto, a ver. Entonces yo le dije, eso no es cierto. Primero porque julio es un mes que inventaron no mirando el cielo, sino mirando los calendarios romanos. O sea, no tiene nada que ver con el cielo. Segundo, vaya y mire en las cartas astrales la constelación de Leo, dónde está en este momento, si tiene que ver con el mes de julio. Eso está corrido. ¿Por qué? Porque los manes que hicieron el calendario gregoriano, no miraron el cielo, miraron fue los otros calendarios. Entonces fácilmente usted puede haber nacido en octubre y no ser Libra. Porque toca mirar en el pasado, el año donde usted nació, qué constelación estaba. Pues si usted se quiere guiar por ese tipo de cosas fantasiosas y hasta medio supuestas, ¿no? Aunque el tipo de la cábala dice, ¿ya han visto el gorrito español de la cábala? Él tiene por ahí una sección exclusiva de eso, de los símbolos de los vainos zodiacales. Bueno, yo en eso no dudo mucho de esa información, sí. Pero lo que me refiero es que la gente cree cosas que no son ciertas. Por un desconocimiento, digámoslo, histórico, no sé. Dice, no, yo nací en julio, en octubre, entonces soy Libra. Hay que mirar es en el mes que usted nació, el día que usted nació, qué constelación estaba sobre el cielo. No qué constelación es hoy. Ni qué constelación le dice el periódico que es, porque eso es falso. ¿Sí? Bueno. Entonces volvamos un poco antes estamos mirando la opinión judaica, ¿cierto? Entonces ya vimos que para la cuestión de la nida no es necesario, bajo los ojos de la Torah, hacer un mikveh, una tevila. ¿Por qué? Porque el fluido de la nida es algo natural, no es algo anormal. Pero vamos a poner este caso, vamos a suponer
que el periodo de la menstruación se extendió, o sea, ya lleva, digamos, 12 días en menstruación. Ahí sí sería necesario hacer una tébila, claro, porque es un fluido de tipo ¿qué? Anormal. Entonces, ese tipo de cosas no están especificadas en la Torá, pero usted puede llegar interpretativamente a ellas. Ahora, ¿dónde las consigo interpretativamente? No hay, no están, porque los judíos, ¿qué fue lo que hicieron? Unieron las dos, fluido anormal y fluido normal, y a todos les colocaron la misma tradición, ¿sí? Tevila por todos lados. ¿Para qué más hacen los judíos ortodoxos tevila? En la etapa previa al matrimonio. Sí, entonces los dos compañeros, futuros esposos, ¿sí o no? Hacen una tevila conjunta. Esa sí es conjunta, no como la otra. Sí, esas sí son juntos. Hacen la tevila juntos para decir que están dejando atrás la soltería para pasar al estado de matrimonio. Bueno, eso es algo tradicional porque aquí no está. Sí, entonces es muy bueno hacer la diferencia entre lo tradicional, lo que es Torah, y lo que puede ser incluso tradicional pero anti-Torah. Eso es lo que decía Yeshua, ¿no? Abolirse el mandamiento por vuestra tradición. O sea, habría que mirarlo con unas pinzas bien claras. Es que se dice que siempre cuando se van a casar en el judaísmo procura la mujer. Está la apartada. Está después de ya de los 7 días de... Sí, claro. Por eso que se hace la actividad de una vez también ahí. Y tiene su lógica, pues, por las cuestiones de las relaciones sexuales y tal. Tiene su lógica. Ahora la opinión histórica y bíblica, pues la escritura como tal, ya lo mencionamos varias veces, la tevila no la pide como un mandamiento, sin embargo hay unas cuestiones que Levíticos 15 nos señala que requieren tevila. Entonces vuelvo y menciono, cuando hay contaminación por semen, ¿cierto? Cuando el hombre tiene fluidos anormales, cuando la mujer tiene fluidos anormales. Me parece, si alguien me confirma, es que no estoy seguro, con la Tetzara también nos hacía una tevila. Sí, cierto que sí. Y cuando la mujer tenía al niño o la niña, también se hace una tevila, se purificará, sí. Y está la otra que son la de los sacerdotes, ¿sí o no? Entonces esas son torás, o sea, esa la Torá las pide. ¿Cuál no sería hoy en día? Pues la del sacerdote, porque no los hay. Es una pregunta, ¿hasta qué punto la interpretación de la Torá, que es necesaria, choca con la tradición? Porque tanto la una depende de la otra. Bueno, creo que la Porque tradición... Si no podemos tomar nada por interpretación, No, pero, o sea, yo si lo que tomamos por interpretación es tradición, pues simplemente lo que decíamos ya se puede hacer, luego fumar marihuana. Sí, porque no... ya, es que... O puedo fumar un cigarrillo. Es que me parece que o le entendí mal o de pronto estamos hablando de dos. Pero, se dice que hasta qué punto llega a chocar la tradición con la interpretación. Sí, y considero que la interpretación de la Torá es necesaria. Sí, claro, y estamos totalmente de acuerdo. ¿No sería más bien la interpretación con la literalidad? ¿Con la qué? Literalidad, o sea, lo que dice literalmente la Torá con la interpretación. ¿No sería esa mejor la pregunta? Porque me parece que la tradición es una interpretación. Sí. O sea, diríamos... Va la una a la otra. Sí, ya. y hay tradiciones que pueden ser contrarias. Para un judío sefardita, utilizar el kippah ese grandote, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Eso para ellos no va. Es más, ¿cómo se llama este hombre? Maniña dice que se ven ridículos con eso. Él dice eso en una charla. Y pues es un choque de tradiciones. ¿Sí o no? Entonces, digamos que si decimos interpretación y tradición, para mí son la misma cuestión. O sea, toda cuestión que sea interpretativa pasaría como a ser parte de la tradición. ¿No sería más bien la pregunta, pienso yo, el choque entre lo literal y lo interpretativo? ¿Hasta qué punto se podrían llegar a chocar? ¿O cómo es la pregunta exactamente? Pues así como se la formula, está partiendo de que la interpretación ya es tradición. Sí, yo lo pongo así. Pero si la tradición no ha... O bueno, ¿usted qué entiende por tradición? ¿O cómo entendemos ahí? Y la interpretación interpretación. interpretada a raíz de la Torá. Pero sí hay que... Pero como cada persona, por ejemplo, cada grupo... Pero es que hay una cosa, papá, si usted coge Sí. si usted coge una interpretación, usted puede interpretar un pasú, usted lo interpreta, pero si usted le mete mucho favorismo, porque hay una cosa, por ejemplo, lo que estamos hablando, de la unidad de las mujeres, y dónde está la interpretación de que también se abra un espacio para que los hombres, si vienen contaminados por semen, también los aparten y hagan sentir lo mismo que sienten las mujeres. Sí, que dijera lo mismo él. Porque puede llegar una mujer a decir, esa es mi interpretación, a ustedes también aparte. Lo que pasa es que, No, mire... totalmente de acuerdo en que es un ciclo natural. Sí, claro. O sea, ¿no? Algo que ni ellas ni ellas pueden evitar, así como los flujos de semen. Uno no los puede Exacto. evitar. Entonces, ¿de qué se Bueno, trata? los anormales. No, Sí. voy a lo siguiente. Entonces, es una interpretación
que se salió del contexto de lo que dijo el Eterno. Porque, por ejemplo, la nidad, yo una vez empujaron, no, es que la nidad tiene que hacer tevilá. Es una interpretación que dieron ellos, pero se salió del contexto de la Torah. Es una interpretación errónea. Está totalmente, entonces yo pienso que cuando se hace una interpretación que va fuera del contexto, fuera de lo que habla la Torah, pues pienso que esa interpretación está mal tomada. O que se ponga como un mandamiento. O que lo pongan como que lo En esas sí estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque yo no puedo colocar, porque si ustedes colocan cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar, o sea, están pidiendo la tradición como mandamiento, y ahí sí tenemos un problema grave todos, porque yo no puedo pedir ninguna, porque lo que usted dice es cierto, se puede interpretar, el grupo puede interpretar una cosa general, ¿sí o no? Decir, no, aquí hacemos tevila el día número 15 de cada mes para hacer honor a la salida de la tierra de Egipto, que fue un día 15, pongámoslo así en ese ejemplo tonto, ¿sí o no? Y nos centramos en eso y lo defendemos bíblicamente y con gematría y todo, ¿sí o no? No, es que no vaya más lejos, o sea, lo que se hizo con el arranque del estudio de las parachas, nosotros dijimos, si el Eterno dijo, ese será el inicio de vuestros años, entonces nosotros dijimos, pues, ¿por qué no arrancamos a estudiar las parachas empezando? Sí, Que tiene como una lógica, ¿no? Y es real, y creo que todos nos encontramos con ese choque, ¿no? Si uno va a meterse en una página de la paracha de la semana y se encuentra otra y Sí, uno dice, allá todos van, claro. O sea, como de eso se trata, en el momento en que uno empieza a aprender de las cosas de la Torah, el primer choque que tiene es que ustedes que ya no se lee de aquí para allá, se lee de aquí para allá. Vamos al contrario de lo que todo el mundo va andando. Y eso es lo que vamos llegando. Entonces, son esas interpretaciones pues que pues no van a afectar ni van en contra de la Torah, y más o menos se puede decir que lo de las parachas pues se puede decir que va de acuerdo como más o menos dijo el Eterno. Que Sí. o sea, vamos a empezar a estudiar Torah y vamos a empezar a estudiar desde el primer día que dijo. Salieron, ustedes cambiaron el calendario, por ende cambien todo lo que traigan. Que eso es lo que de pronto decía Nelson en alguna ocasión, es el choque que tenemos, frene, deje y arranque de cero. Y eso es complicado. es complicado. Nosotros saltamos como de números a Génesis, hicimos el salto para poder acomodar a la cuestión que pide aquel Eterno, ¿no? De salir de nuevo, empezar el inicio de mes, todo lo que nos acaba de decir Gonza. Y sí hay claro que hay muchas cosas de la tradición, como dice Gonza, que están totalmente desfasadas de la realidad. O sea, se puede interpretar, digamos, cuestiones de peso y hacer la comparación con Yeshua, y cosas que Yeshua dijo, y cosas de la Torah, y cosas de los profetas, ¿sí? Pero hay cosas fabulescas que sí no caben en la mente de nadie. ¿Cómo? Sí, cosas que uno diría... No son bíblicas, no son Eso, no tienen un sustento por el real. Tanaj, por la Torah. Sí, y entonces entra la parte fabulosa o fabulística, que es lo que nos dice Gonza. Entonces, lo del gusano, que es el ejemplo que siempre nos cuenta, esa es una cosa que yo no puedo sustentar, yo creo que ni con gematría, man. O sea, eso es imposible de sustentar. ¿Sí saben lo que las piedras con las que hicieron el templo? Afirma una interpretación que no fueron labradas por los judíos, sino labradas por un gusano que se comía y que le daba forma. Y resulta que pasa que me costó mucho curiosidad ese comentario la vez pasada, y me puse a mirar un documental de cómo habían construido Jerusalén, que yo les conté en Shabbat, que la piedra angular, y resulta que pasa que hay unos libros históricos y hay unos comentarios de unos tipos que se llaman los biblos, se llama el pueblo así, el pueblo de los biblos. Y los manes tienen un registro histórico de la cantidad de trabajadores que habían haciendo el templo. Ellos afirman ellos que eran más de 15.000 trabajadores, con picas, con martillos, que cogían las piedras y las pulían. Digo, yo le creo más al comentario histórico que a una apreciación fabulesca de un gusano, pues en mi opinión. ¿Sí o no? Y está más que demostrado que eso tiene mano humana. Entonces nunca le he metido trabajo. Sí, además lo diría acá, o sea que cualquier evento asombroso está mencionado acá. ¿Sí o no? El evento más asombroso, pienso yo, de la Torah, es el cruce del Mar Rojo. ¿Sí o no? Dice, Dios abrió las aguas, punto. Ya usted puede debatir si eran 12 caminos, aunque hay un salmo que dice que es uno, ¿no? Los salmos en un salmo dice lo abrió en partes y en el otro dice los hiciste pasar por el medio. Con agua, como hielo, algo así, sí. A lado y lado. Como paredes. Como paredes duras, algo así, se cuajaron, es la palabra que utilizan, se cuajaron. Entonces sí, yo creo que por eso siempre les digo, ¿cierto? Hay que sacar un espacio, pienso yo, pronto, cercano, eso no se lo he dicho en Bobo, pero hay que decir, siempre se me olvida, donde podamos discutir esas cuestiones de la tradición en este contexto. ¿Sí? Porque el día que se van a casar, cualquier persona que se vaya a casar, nosotros en teoría debemos hacer lo mejor posible, ¿sí o no? El Eterno, cumplir el Eterno más que la ceremonia de casarlos, y eso es cosa secundaria, porque el principal es agradar al Eterno. ¿Y sobre qué lo vamos a hacer?
¿Sí o no? Hay que definir como ese tipo de cuestiones. Hay otras cuestiones. Colóqueme otra situación así donde podamos llegar a una parte interpretativa general. La fiesta de Hanukkah, por ejemplo. ¿Sí o no? Será muy bueno definir algo, un norte o por lo menos algo, ¿no? En el grupo hacemos esta práctica durante Hanukkah, sin pedirla como mandamiento. ¿Sí me hago entender? Porque yo creo que sí es importante revisar ese tipo de cuestiones y también discutir las cuestiones que son tradicionales y que no son Torah. Ya la vez mencionaba Wendy, creo que mencionó alguna, que es la vela trenzada, o Gonzalo, la cuestión de la vela trenzada, si es necesario, usted la puede poner, obvio, el poder se puede, pero eso no es obligatorio. Ni usted lo puede pedir como obligatorio, ni usted se puede cargar el día que usted no tenga la vela trenzada. Pero voy a decir un ejemplo. Sergio, por ejemplo, en las tradiciones que se han ido llevando, que se han manejado, por ejemplo, ese cuento de cuando se tocó el tema de la estrella de David, que era algo tan inocente, que es tan inocente, pero si usted se da cuenta del trasfondo, ir a ver el profeta y toda cuestión, y ir al contexto histórico y se da cuenta uno que era algo, o sea, que es un símbolo que no tenemos por qué estar usando. Dice, entonces, historia general del bautismo, ya digo, el bautismo de Yeshua, ya vimos que puede ser una consagración como su papel es un sacerdote, iniciar su papel, porque antes de eso él no había predicado. Yeshua es consagrado por un levita, que es Juan el Bautista, el sacerdocio levita entregando las riendas a un nuevo sacerdocio, que es el sumo sacerdote Yeshua, ¿sí o no? Ya está anticipando que ese sacerdocio va a morir. De hecho, Juan muere días después de eso, de bautizar. El Eterno utiliza a Yeshua para limpiarnos, hacer tevilá a todos nosotros. Entonces, hay una interpretación muy interesante en internet, no la terminé de leer, decía algo así como que cuando dice que somos limpiados en su sangre, es como si la tevilá en Yeshua fuera una tevilá hecha, digámoslo de manera simbólica, en sangre, porque dice que somos limpiados en agua por medio de Yeshua, sino en sangre. Sí, entonces queda ahí pendiente la lectura, pero me parece muy interesante esa postura, porque dice que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Y me vino a la mente un dicho, un adagio popular que no es bíblico, pero que la gente dice mucho, ¿no? Cúbreme con tu sangre. Sí, es supremamente extraño. Bueno, diferencia entre Tevila y Mikveh. Aquí están las definiciones. Entonces, diferencia entre Tevila y Mikveh, que ya lo hemos visto, pero aquí están con los términos y un poquito más claro. Tevila, acción de sumergirse en agua. Tevila viene de la palabra tabal, hebreo 2883. No sé, no sé qué trata de decir ahí. Hundirse bajo agua, sumergirse, atollarse o llenarse. Eso significa la palabra tabal, que es la raíz de la palabra tevila, que es hacer una inmersión. Tabal es sumergir. ¿Listo? Mikveh es el lugar físico donde se juntan las aguas. Es el hebreo 4723, ahí está en hebreo. Mikveh, que como lo vimos hace 8 días, también puede ser la palabra esperanza. ¿Recuerdan que lo vimos por allá en Esdras y tal? Y la recolección de agua, o sea, puede también significar recolección de agua. Y en últimas, estanque. Y bautismo, ¿por qué coloqué esta palabra? Porque en el Nuevo Testamento, que es donde nos vamos a mover en algunas ocasiones, pues no está el hebreo, ¿no? Pero está el griego, que es la palabra bautismo, porque ustedes lo tengan claro. Bautismo es la palabra griega basada en la palabra tevilá, para denotar la inmersión de una persona en agua. Es decir, tevilá y bautismo es la misma cuestión. O sea, en griego no hay una especificación para el lugar donde usted hace la tevilá. ¿Me dice entender? O sea, usted no va a encontrar una palabra exacta en griego que le defina el mikveh. Como el lugar físico. El lugar físico. Va a encontrar siempre bautismo, la acción de sumergerse. ¿Por qué? Porque cuando hizo, no, vamos a hacer una tevilá en un mikveh, en el griego diría vamos a hacer un bautismo en el río. O sea, colocando el lugar específico, no de manera general. ¿Sí? Entonces, por eso lo coloqué allí. Es el griego 908, ahí está en griego. La palabra es baptisma, puede ser también baptizo, una de sus raíces, griego 907. Denota figurativamente algo que se mojó por completo de manera ceremonial, porque en griego hay otra palabra para denotar algo que usted mojó porque quería mojar para lavarlo y eso, no de manera ceremonial. ¿Sí? Tipos de mikveh. Entonces, primer tipo de mikveh, agua estancada artificialmente, ya lo hemos visto, ¿cierto? Es decir, todas aquellas aguas que se recogen bajo la intervención humana o usando herramientas fabricadas por el ser humano. Ejemplo, una piscina. Agua estancada naturalmente, es decir, todas aquellas aguas que se recogen sin la intervención humana, es decir, de forma natural. Ejemplo, lago, laguna, estanque, pozo natural. Agua corriente, es decir, todas aquellas aguas que tienen corriente debido a movimientos terrestres o punto dependiente, es decir, por caída. El río es una caída, ¿no?
viene desde la montaña, viene bajando hasta el mar. O por movimientos de la tierra como el agua del mar, ¿cierto? El agua del mar se mueve por los movimientos de la tierra, los movimientos de la luna y el viento. Entonces eso hace que el agua tenga su oleaje y todo. El oleaje no es igual en todo el mundo. Los que conocen la playa sabrán de qué estoy hablando, ¿sí? Hay unas playas que tienen mucho oleaje y otras que nada, mucho mar. Ejemplo, el río y el mar. Y por último, aguas vivas, es decir, todas aquellas aguas que tienen además de corriente otras características como calor propio, brotar en lugares poco comunes y presentar burbujas. Entonces le dije por ahí que hay un mikvé en París, cerca de París, que tiene eso, que es como de lujo porque tiene su parte como de casi un jacuzzi, pues, con burbujas, jacuzzi, ¿cierto? Porque está una vez donde uno se mete a sudar. Jacuzzi es de las burbujas. Entonces, como que hace mucha denotación de eso, como que es un mikvé muy especial, aunque nosotros sabemos que eso no, burbujas, sin burbujas, eso no tiene nada que ver con la parte espiritual, ¿sí? Y ejemplo, el termal y algunos toman incluso el geyser. ¿Sí saben qué es un geyser? Un hueco en la tierra, ¿cierto? Del cual naturalmente brota agua. ¿Sí? Baila, eso tiene muchísima fuerza. Por eso digo, ¿por qué toman eso? Entonces encontré que por ahí en una parte de Sydney, en Australia, hay unos geysers que no tienen tanta potencia. ¿Sí? Entonces daría como para que saliera el agua y termina chorreando el agua de una manera muy suave. Pero por lo general los geysers tienen una potencia bárbara, ¿sí? Porque es agua que va recorriendo por debajo, por cavernas, hasta que encuentra la salida, ¿sí? Entonces, por lo general esa agua es caliente. ¿Y la temperatura es Sí, elevada? es muy alta la temperatura. Hay termales que no se puede uno meter tampoco. Yo no sé, los que conocen termales, hay termales que son intratables, ¿sí? Bueno, ahí traté de resumir lo que más o menos hemos visto. Y la siguiente clase, no hemos terminado todavía, vamos a ver ahora sí los tipos de Tevilá, ¿sí? Entonces la Tevilá, las tradicionales, las Torás, las que son Torá, perdón, y ahí vemos los subtipos, ¿sí? Los subtipos de Tevilá. Entonces yo quiero que miremos un momento Gálatas 3:25. Entonces miren, muchas de las tradiciones de corte judaico, mientras que nos vamos ubicando ahí, tienen algo que a veces es un poquito maluco decirlo, pero tienen como cierto tinte, digamos así, cargando un poquito a la mujer. ¿No han notado eso? No, más allá, no tanto machismo, porque machismo es otra cuestión. Que tratan de cargar como a la mujer en cuanto a la tradición, le ponen mucha cuestión de la tradición. ¿Sí? Y yo creo que eso no es así. Y también la privan, por ejemplo, de los ISIL. Un ejemplo. Si no, eso es exclusivo para los hombres, y no sé. Me parece que eso no es una postura correcta. O sea, cuando se predica la escritura, ¿cierto? Se habla de Yeshua, de la Torah y eso. Yo creo, lo que más o menos dice este pasaje, que no hay distinción en Yeshua. No importa si es hombre o mujer, porque entonces diríamos que los hombres tenemos un mayor nivel espiritual que las mujeres. Y eso realmente no es verdad. Ni ustedes tienen mayor ni nosotros menor. No hay cómo comparar eso. Porque yo como mío el trabajo que ha hecho Dios en la vida de la hermana Miriam, de Jessica, de la señora Beatriz, de Wendy, ¿sí? ¿Cómo hago yo para compararlo con el mío? No se puede, ¿sí o no? Porque cada uno tiene su proceso y cada uno va en su nivel. O sea que, vamos a poner este ejemplo, llega un hombre nuevo, aquí en el grupo, se hace por allá. Eso no quiere decir que por ser hombre tenga un mayor nivel espiritual que la señora Beatriz que lleva 5 o 6 años acá. ¿Sí? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Entonces, eso, a mí me parece que eso es algo muy bueno que uno puede filtrar a partir de ese punto, tratar de quitarle tanto peso tradicional a la mujer. Porque lo que nos decía, creo que fue Gonzalo que lo dijo ahorita, o no sé si fue Juan Pablo. Creo que fue Juan Pablo, la cuestión del semen, ¿cierto? ¿Por qué no se maneja con la misma intensidad que la cuestión de la nidad? ¿Sí o no? Porque cuando el hombre tiene fluido de semen, yo no he escuchado nunca en la tradición, de pronto lo hay, pero yo no lo he escuchado, que por ejemplo que el hombre se vaya a vivir a un cuarto aparte. ¿Será que desde el principio nos han estado cobrando lo de... ¿Lo de Eva? Puede ser, puede ser. Pues yo, ¿no? Sí, Desde... digamos desde lo tradicional y eso, sí puede ser. Puede ser que vengan enfocados por ahí, ¿no? Como la que pecó fue Eva. ¿Sí? Pues... Sí, ellos, sí, según ellos, sí, obviamente, sí. Nosotros sabemos que no. Que no me puedo. Que ya haya pecado incluso antes de pecar. Sí, te vamos a leerlo.
Dice, vamos a leer desde el 26, no 25, pero venida la emuná, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua HaMashiach. Porque todos los que habéis, estoy viendo Gálatas 3:27, voy a empezar, Gálatas 3:27 voy a arrancar, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en quién, en Mashiach, o sea, en Mashiach hay igualdad de condiciones para todos. Porque nosotros sabemos que los judíos de la época de Yeshua rechazaban abiertamente, por ejemplo, a los, ¿cómo se llaman los del norte? Los samaritanos. O sea, abiertamente los rechazaban. Y también tenían muchos problemas con los romanos, o sea, no les permitían el acceso a la Torá. ¿Sí? Entonces, aquí Yeshua elimina todo eso y dice, miren, estamos en igualdad de condiciones. Pero vamos a centrarnos en lo otro. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. ¿Cuándo fui yo o usted bautizado en Mashiach? ¿Cuándo fuimos bautizados en Mashiach? ¿Cuándo? Fuimos bautizados en Mashiach. Vamos a leer. Porque todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo murió? Cuando murió, ese hay un versículo que dice eso, ¿cierto? Que es Colosenses 2:12. Miremos un segundo. Colosenses 2:12. Dice el 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la emuná en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿No Bueno. será Romanos 6:3? Sí, también Romanos 6:3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Entonces, miren que el bautismo va más allá de la inmersión en agua, ¿sí o no? Porque en cuanto a Yeshua ya colocó dos aspectos más, que es su muerte y su resurrección. ¿Para qué fui yo metido en la muerte de Yeshua y en su resurrección? Pues ahí leímos varias cuestiones, ¿cierto? Dice, su muerte porque somos sepultados juntamente con él, por muerte, a fin de que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, una de las razones por las cuales nosotros morimos juntamente con Cristo, y eso se nos cuenta como un bautismo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver también. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ahora debemos andar en vida nueva, porque se acuerdan que yo les mencioné la semana pasada que un bautismo estaba relacionado con nacer de nuevo, por la cuestión de que usted se sumerge del agua, ¿cierto? Y cuando sale es como quien se levanta de la tumba. Incluso en el judaísmo se tiene esa interpretación, que el bautismo marca de manera simbólica un nacimiento de nuevo. Entonces nosotros fuimos bautizados en agua, creo que todos hemos sido aquí bautizados en agua, ¿cierto? O sea, hemos hecho la tevila en agua, obvio, ¿sí o no? Y fuimos también metidos en la muerte de Yeshua y en su resurrección. Claro, eso también es un bautismo. O sea, morimos junto con él y resucitamos junto con él. Claro que sí. Además de eso, lo que decía en Gálatas, dice revestidos. Vamos a leerlo. ¿Cómo era? ¿Gálatas qué? Es una pregunta, o sea que cuando anteriormente yo llevaba, porque el contexto está hablando de que dejamos de hacer sacrificios porque ya en Gálatas. En Gálatas, sí. Porque ya digamos eso fue nuestro sacrificio, ¿no? Sí, siga. O sea que cuando yo llevaba, bueno, cuando mis antepasados llevaban el cordero y hacía el acto de sacrificio en Yom Kippur, ahí también hay un tipo de bautismo. Un tipo de bautismo, pues El la mismo Torah no aquí, lo. O sea, mencionando. uno de agua. No, Ya, eso, o sea, exacto. metafóricamente. Pues sí, pues uno podría decir, sí, eso representa mis pecados y mis pecados van a morir. O sea, de manera simbólica, digamos que así como el animal moría, su parte del camino también moría. Como una O especie sea, de. esa sangre también purificaba.
Sí, entre comillas. La de los sacrificios. Claro, porque dice sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Eso incluye también derramamiento de sangre de parte de Yeshua. ¿Sí o no? Eso. Entonces, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estoy viendo tal cual, estáis revestidos. O sea que nosotros tenemos en nosotros, valga la redundancia, ¿sí? Tenemos, digamos, elementos o cosas que pertenecen a Yeshua. Dice que estamos revestidos de Él. ¿Y cuáles son esas cosas? Porque suena muy interesante decir, sí, usted está revestido de Yeshua, pero usted ¿cómo lo muestra? O sea, ¿usted revestido en qué sentido? ¿Revestido de qué? ¿O cómo? Interpretación de la Torah. Sí. Entender la Torah. Parte interpretativa. Sus dichos. Ujú. Lo tenemos en las escuelas. Y su comportamiento, pienso yo. Su comportamiento que fue siempre fiel a la Torah, ¿cierto? Crítico de las interpretaciones humanas, correcto en todo, ¿cierto? Y principalmente que nunca negoció el cumplimiento de la Torah con nadie. O sea que miren que el bautismo se nos amplía un poquito más allá de la cuestión del agua, sumergirse en agua. Está también relacionada al cumplimiento y en cuanto a la vida de Yeshua. O sea, el bautismo también nos representa que usted está ungido, está revestido de Yeshua. Usted está revestido de Yeshua. ¿Y Yeshua en qué sentido? Ya le dijimos varios, la parte interpretativa, la parte de cumplimiento de la Torah, era crítico con ciertas cosas, ¿cierto? Era una persona mansa, era una persona que predicaba, que hacía, ¿verdad? Estaba siempre haciendo. Entonces nosotros también debemos tener el mismo comportamiento. Más allá del bautismo con agua es por el bautismo que recibimos en qué? En su muerte y en su resurrección. El hecho de que Yeshua, ¿qué hubiera pasado? Que era la pregunta de siempre, si Yeshua no hubiera muerto, si Yeshua no hubiera sido crucificado. En cuanto a la cuestión de estar a paz con Dios, ¿cierto? Nos hubiera estar seguir haciendo sacrificios. ¿Qué más hubiera pasado? ¿Tendríamos, por ejemplo, acceso a la cuestión del nuevo cuerpo? ¿Qué? ¿Si no hubiese muerto? Si no hubiese muerto y resucitado. No. Yo te dice que nos llamó una esperanza nueva, ¿Qué otro tipo de, digamos así, privilegio no tendríamos? Hay uno que se está quedando ahí por fuera que es muy importante. ¿Cómo? Torah, O sea, si no tuviéramos a Yeshua, porque nosotros hemos creado Sí, nos hubiéramos acercado a la nacionalidad. sí, porque fue que nos metió, ¿no? A la casa de Israel. Principalmente también la cuestión de la conciencia, porque los sacrificios no limpian la conciencia. En cambio, Yeshua sí. Entonces tendríamos esa problemática ahí, enorme. Entonces miren que ser bautizado, ser metido en la muerte de Yeshua y en su resurrección es algo muy importante. Muy, muy importante. Ahora, para finalizar, quiero que meditemos en el siguiente texto. Entonces, eso igual, lo de los bautismos en Yeshua, también lo vamos a ver cuando hablamos de los tipos de bautismo. Lo vamos a ver más especificado. Creo que vamos el siguiente, el que leímos al principio en el libro de Hechos, donde dice que Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos la presencia divina. Pero antes de ese, vamos a hacer una escala primero en Hechos. Vamos a leerlo de... Pero Sergio, qué pena te interrumpo. Entonces, en este pasaje que estamos viendo de tu pregunta de cuándo fuimos bautizados en Yeshua, ¿cuál es la respuesta? ¿La que ya hablamos con el otro pasaje de Romano? Sí, exacto. Su muerte. En Su muerte. En su muerte y su resurrección. En su resurrección también. no solamente en la muerte, porque Estaríamos como los... ¿Sí? ¿En cuál vamos a ver? ¿Hechos 19? Sí. Era 19, ¿cierto? Esperen que estoy Sí, buscando aquí una 19, cosita. 1 hasta el 7. Hechos 19. ¿Sí? Pues el primero que... Pero vamos a hacer primero una escala en, esperen que estoy buscando, Hechos 26. Hechos 8.26, qué pena. Hechos 8.26. Vamos a mirar otro caso donde una persona recibió la tevilá en agua. Entonces el título es Felipe y el etíope. Hechos 8.26. Dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Entonces aquí vemos un montón de cosas históricas, la relación entre etíopes e israelíes, a causa de quién se dio. ¿Por qué los etíopes y israelíes eran como tan... Etiopía es un país de África, ¿no? Para los que de pronto no lo conocen, cerca de Egipto. ¿Por qué los hebreos están relacionados con los etíopes? ¿De dónde salió esa relación? La reina Isabel. Exacto, de la relación que tuvo nuestro antepasado Salomón con una reina que es llamada la reina de Saba, ¿sí o no? Entonces, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, probablemente había sido era cercano o había sido cercano a una etapa de fiestas. Adorar no quiere decir que vino a cantar a Jerusalén, porque eso él lo puede hacer en su casa también. Vino a hacer algo más específico, en alguna fiesta. Los cristianos dicen que es que no vino a cantar a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Sí? Vino a orar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces los etíopes, creo que no tengo que explicarlo, son de piel negra. Entonces hay una alta probabilidad de que muchos judíos tengan de pasado negro y que haya judíos negros, y eso no tiene nada, no estoy hablando de cosas del otro mundo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿qué entiendes? No, pero... Y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea que mucha gente puede leer la Biblia, sabérsela de memoria y no entender nada. Porque necesita alguien que le explique, ¿no? Aquí en este caso es Felipe. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, del que lo trasquila, perdón. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53, de 7 al 8. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Sí o no? Qué curioso que coja preciso Isaías 53. ¿Sí o no? Qué casualidad. Justo el pasaje que los judíos dicen que ese pasaje no tiene nada que ver con Jesús, que es inventado, tal. Justamente el pasaje. Vayamos poniendo unas cosas en orden antes de entrar a la parte final acá. ¿Qué es un eunuco? Una persona que en la antigüedad, ¿cierto?, le encargaban el cuidado de la reina. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? El hombre que era encargado de la reina pasaba primero por un proceso donde le cortaban los testículos o los practicaban ese proceso de castración. ¿Por qué? Pues para que no cayeran en delitos sexuales con la reina o con la mujer que cuidaba, la doncella, la princesa, lo que fuera. Había muchos eunucos, era una profesión en aquella época, y para ellos era un orgullo ser de esa casta de eunucos. Sí, era un honor pertenecer como ese tipo de familia. Se cree que, por ejemplo, Daniel se cree que pudo haber llegado a ser un eunuco, porque dice que lo colocaron junto a otros eunucos. ¿O qué va a hacer ahí entre eunucos del sol? Ahora, el eunuco, pues, al dañarle, ¿no?, sus órganos sexuales, no, yo no sabía porque como no soy eunuco no lo sé, pero su deseo sexual tiene que ser casi nulo. No sabía decir si no existe deseo sexual, pero pensaría yo que es casi nulo por la cuestión de los... ¿Consideran que el deseo sexual nace ahí? Pero por ejemplo la cuestión de la erección... Ah, bueno, pues eso sí no, pero nace ahí. No sé. Complicado. Sí, bueno, si lo llevamos a una parte espiritual de no, el deseo sexual es cierto, no es allá abajo, sino por acá. ¿Sí o no? Porque dice que todo aquel que desea la mujer en su corazón para... Sí, no dice que... ¿Sí o no? Es una profesión que hoy en día no está, por más de que los curas quieran... Ah, no sé decir, no tengo conocimiento de eso. No, ni idea, no, es un tema que no. Toca mirarle uno. Yo preguntaré, bueno, que yo creo que eso hoy en día, no lo sé, no sé si es tan común, pero bueno, en esa época era un trabajo y eso desapareció. Los curas no son eunucos, ¿no? Eso es algo contra naturaleza, lo que ellos hacen. Privarse del deseo sexual para después terminar cometiendo actos de aberración con niños y homosexualidad, sodomía, todo eso. ¿Cómo? No se privan, o sea, se prohíben públicamente. No, ellos se preparan, que es otra cosa, para hacer lo que van a hacer. Han generado hasta homosexualismo ahí. Sí. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció las buenas nuevas de Yeshua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, o sea, un oasis. Si uno dice cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees,
de todo corazón, bien puedes. ¿Sí o no? O sea, que era una decisión ¿Sí? netamente de quién? De- Del eunuco. Ah, Otro man que le hubiera dicho, no, hay que hacerse primero un curso, 6 meses, intensivo, para poderse bautizar. Si no te hubiera dicho, no, porque eso es netamente que. Entonces, esa es una posible respuesta. Hay que hacer un curso, una preparación. Y la otra respuesta era, no, porque usted no es judío como yo. O sea, no le respondió ninguna de ellos. Si usted lo cree de corazón, adelante. 37. Felipo dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Este es un lugar físico que está en mayúscula, ¿no? Y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, la parte norte de Israel. Cesarea. Entonces, vemos algo muy interesante ahí. Primero, no especifica que el agua haya tenido algún tipo de consagración ritual. O sea que ese también es otro cuento que nos pueden llegar a vender, que el agua tiene que estar como una especie de consagración. Dice cierta agua, ¿sí o no? O porque leyendo algunas cuestiones en cuanto al mikvé en ese caso sí, judaico, encontré que muchas de esas aguas son pasadas por oraciones y etcétera. Me pareció muy similar al agua, ¿cómo se llama? El agua consagrada. Gracias. El agua bendita del catolicismo. Yo no sé realmente qué, lástima que no esté Sofía porque nos cuente del catolicismo, la cuestión del agua bendita, santa, no sé, en el catolicismo, ¿con qué cuestión la manejan? O sea, ¿con qué cuidado la manejan? ¿No? ¿Cómo se maneja esa cuestión? Pero ahí se supone que era como un pozo ahí. Sí, Un un agua agua, estancada. sí, un agua cualquiera, eso es lo que digo, es un agua Ustedes que le cualquiera. llaman bendita porque usted coge el agua, la lleva y el Padre le va a beneficiar. Sí, exacto, pero lo que yo digo es que ellos que consideran al bendecirla, que el agua se elevó espiritualmente, que ahora purifica, no, o qué es tipo que de... purifica. Sí. Es como una protección. A eso quería llevarlo, que nosotros no le podemos dar como un tipo de fetiche al agua, porque este va a pasar por un estanque cualquiera y dice, ahí hay agua, puedo hacer ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Pues si usted quiere, ¿sí o no? O sea que eso es decisión de quién, propia, que esa es decisión propia, no hay como que imponerlo. Sí, que eso era lo que decía, creo que Juan de la vez pasada, que el mikvé debió haber sido algo propio, ¿viste cómo fue la palabra? Sí, que le nació a la persona. Eso, que le naciera a cada persona. Y la pregunta sería, ¿por qué será que Felipe empezó hablando de por ahí? Dice que partiendo de esta escritura, pero si usted lee la escritura en ningún lado habla ahí de los bautismos. No habla nada. Entonces, ¿por qué la conversación de ellos terminó hablando de los bautismos? Yo creo que por eso el texto señala que el tipo era etíope. Yo creo que él le vio algo que dijo, esto es una contaminación. Y le estaba seguro explicando las contaminaciones. Y no es una contaminación por esto, por aquello, ¿sí o no? Entonces terminó hablando ahí de alguna forma de las tevilas. Y terminó mencionando que Yeshua también hizo alguna tevila. Sí, porque no veo por qué otra razón el texto señala que el tipo sea etíope. ¿Sí? Entonces yo miré, pero sé que me puede ayudar a buscar y con eso terminamos, la cuestión si un etíope, disculpen, pero si un eunuco puede llegar a tener derramamiento de semen o producción de semen. Bueno, pues tuvieron derecho a la purificación por lo que es eunuco, ¿no? Sí. Eso puede ser un culto dedicado a qué. Sí, porque eso no es bíblico, ¿no? La cuestión de eunuco o ser eunuco, eso no es bíblico, eso es más una tradición de otros pueblos. Sí, claro. Eso no, el pueblo no, porque entonces la Torah diría ahí si hay eunucos o escogerás eunucos. Yo sabemos que el deseo sexual eso es manejado por la Torah de otra forma. No sé si de pronto ahí nos pueden ver. Porque yo veo en el texto que cita, que es Isaías, que ya lo dije, no hay nada relacionado a las tevilas. Sin embargo, terminan hablando de la tevila. Yo creo que él, por eso menciona que era etíope. Creo que ellos practicaban o él le vio algo que dijo eso es contaminación y se le metió por ahí. Contaminación, tevila, Yeshua también es una tevila. Yo creo que Yeshua es el Mashiach, por lo que dice acá, lo que se me está explicando. ¿Qué impide que llegue una tevila? Absolutamente nada. Es decir, si alguien, vamos a colocar ese ejemplo mientras que Andrés busca,
Vamos a suponer, Jessica, que llegó alguien nuevo, ¿cierto? Y tú tienes un grupo, bueno, y te dicen a ti, la persona nueva, Jessica, yo el primer día que llegó, yo quiero hacer tevila. Ese día tú hablaste de la tevila. El primer día. ¿Tú qué dirías? Pues es que también entra a determinar si una persona entiende o no entiende, entiende o no entiende. Pues si la persona me dice yo quiero hacerlo porque entendí, pues hágalo. Sí, porque entrar a juzgar, decir uy no, usted no entendió, si entendió, pues. ¿Quién mide eso? Exacto. Dice el 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, Felipe le colocó en la advertencia, si usted cree, hágale. ¿Sí o no? De todo corazón. Pero está diciendo, si usted entendió completamente, hágale. O sea, él está diciendo, esa es una cuestión suya, yo la acompaño, vamos los dos, pero es cuestión suya. ¿Qué diría la hermana Beatriz? Si alguien nuevo se tiene un grupo y le dice el primer día, no, yo quiero hacer la tevila. Pero usted sí ya no, por eso le dije a Jessica, ese día usted habló de la tevila. Ahora usted no habló de la tevila. Simplemente alguien le dijo, no. Así como coloquialmente uno le podría decir, a Sofía, digamos que es nueva, más o menos nueva. Pues que no, porque primero tienen que aprender qué es tevila, qué es mitbet. O sea, empaparse más de qué es esto para poderlo hacer a que tenga conocimiento. Vale, la opinión de Iván, de la hermana. ¿Qué opina Wendy? En el caso puntual, en el del primer ejemplo de Jessica, que dice que ella estaba hablando del mikveh y la tevila, y la persona dice que quiere hacerla, yo le haría primero unas preguntas. Sí, es tu posición, sí. Sí, como para mirar, ¿Qué tanto aprendió? diferenciar, ¿Tanto sabe? diferenciar que tenga los conceptos Claro. claros, ¿no? Que no esté confundiendo que eso es algo católico o cristiano. Y con base en eso, Listo. ¿Y en este ejemplo? en este ejemplo era que la persona dijo primera, ¿no? Igual. Sí, o sea, llegó el Claro. nombre. Ah, sí, sería más o menos la misma cuestión. Sí. Preguntas ahí de cómo- ¿Qué diría Andrés? No, igual yo también lo pondría como en cuestión si tiene conocimiento de por qué lo va a hacer. Ahora, ¿por qué al eunuco se le... O sea, el tipo no le pone mayor problema? Porque es un tipo que ya viene leyendo, que viene Claro. Jerusalén ahora, o sea, ya viene con un conocimiento previo, ¿sí? Más allá de que ella tenía de pronto alguna mezcla entre paganismo y cuestión, tenía un rollo de libros, y yo imagino yo que para esa época tener un rollo de alguno de los libros tuvo que haber sido algo, mejor dicho, de dinero, porque Yeshua no tenía rollos, él predicaba era a memoria, ¿sí? Porque donde dice que leyó el rollo de Isaías, ¿dónde estaban? En una sinagoga. La sinagoga sí tiene que tener el rollo, es como pues ir a una biblioteca sin libros, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, conclusión, cuando, porque eso de pronto algún día pasa, cuando una persona diga, no, yo quiero hacer la tevila, de pronto es muy nueva y eso, yo pienso que principalmente es, más o menos lo que decía Wendy, tantear que tanto conoce del tema, que no lo está haciendo por un emocionalismo, Sí, porque también pueden caer en eso, que la gente dice, tevila, ¿qué es eso? Es ir a otro pueblo, tan, paseo, También agua, iban- vamos todos, sí. ¿sí o no? Melgar, y no podemos caer, nadie puede caer en ese error, sí, porque eso requiere, así como le digo el tipo acá, si crees de todo corazón. Ujú. Y él, lo que implica que usted diga públicamente, yo me hago seguidor de Yeshua HaMashiach, eso implica muchas cosas. ¿Qué implica? Volvemos a lo mismo que dijimos ahorita, de estar revestidos de él. ¿Sí o no? El comportamiento, la interpretación, lo que él hacía, que usted tiene claras muchas cuestiones acá arriba. Aquí él, vuelvo y repito, el eunuco, el man no era novato, tenía un libro, el rollo de Isaías. venía de Jerusalén de ahora, algo entendía el tipo. No estaba hablando tampoco con un man nuevo que, uy, que es tevila, y el agua, ¿y por qué se mete en una cosa? El tipo tenía un conocimiento. yo opino que en ese punto, pues bueno, yo no. ¿Qué es su opinión? Deberíamos, no, me han dicho, voy a opinar con puntos un poco más radicales, porque mucha gente por el emocionalismo lo quiere hacer de una vez, y ni siquiera han visto las doctrinas básicas. Sí. Entonces hay uno que obviamente que uno ni dice hágalo o no lo haga, pero yo como, no sé, como persona, como 10, si tenía un poco más de influencia en ese tipo de cosas, ¿no? Así a las 2 semanas, así venga, vamos, porque puede que la persona lo hizo por emocionalismo y al menos otro, y hay que... Sí, Ah, pues no, yo fui, hice una tevila por allá, pero no, el man me dijo que lo hiciera ella, a mí me gustó, yo dije que sí, y ahí, ¿cómo quedamos? sí, claro. Sí, aunque sí, yo puedo decir, bueno, es problema de la persona que escuchó ir tal vez, pero también yo creo que hay una cierta implicación de uno que, pues, digamos que puede llevar a alguien así que en el contexto que usted lo está diciendo. Y a mí me causó mucha curiosidad a alguien por ahí
que le dijo, no, yo quiero hacer tal cosa, y le dijeron, bueno, haga esa cosa, pero primero vea las doctrinas básicas. Pues no ha venido ninguna solución, entonces es muy complicado porque la gente quiere hacer las... Sí, entonces la gente quiere hacer cosas sin entender, y no, eso no se trata, porque para destinos de judíos es muy fácil, más allá del costo de las cuestiones, ¿no? Pero es muy fácil. Sí, entender. Sí, entender es complicado. No, ¿Sí, no? no sé qué es un misbe. No, luego no es lo mismo. Sí, entonces es complejo, sí, porque la gente quiere hacer cosas sin entender. Entonces yo no... Se convierte más en una carga, como el cristianismo. Sí. Yo la hice porque me dijeron, Como en "Tienes que una- empezar el curso y empieza con un bautismo". Bueno, Como en una presión social, o sea, como que yo quiero hacer parte del combo, no me quiero quedar atrás, ¿sí o no? Entonces voy a hacer lo que los manes hicieron. Y es delicado, porque ustedes decir públicamente, yo me hago seguidor de Yeshua Mashiach, y usted está colocando de testigo la persona que está ahí y tal, está también uno pone de testigo el cielo, la tierra, ¿cierto? Varias cuestiones ahí, o sea, es importante tener, porque a veces la gente lee este pasaje y dice, no, es que el eunuco hermano no sabía nada de Dios, falso, porque venía leyendo un libro de Isaías, eso es falso, o sea que probablemente el tipo también hablaba como hebreo, ¿sí o no? Y además de eso, el tipo sabe algo porque dice, trata de interpretar, o sea, dice, ¿de quién está hablando Isaías? Otro más dice, ay, pues tan bonito, ¿sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ay, qué hermosura, ¿sí o no? Pero nunca interpretan en el contexto que el man lo está diciendo. ¿Hasta ahí de pronto queda alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, esa podría ser otra cuestión. Terminamos siempre hablando de la tradición, siempre que yo me siento acá termino hablando de la tradición, ¿sí o no? Sí. Qué vaina. Y es, uno podría definir también algunos puntos en cuanto a cuestiones de la tevila, por ejemplo. Sí, qué tan delicado puede ser, qué tan importante puede ser el conocimiento, lo que dice Wendy, las preguntas, sí, la opinión que nos decía Wendy. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta ahí? Entonces la siguiente semana vemos los tipos de tevila, ahora sí. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, Andrés, no parece así mayor cosa, ¿no? Pues dice únicamente como tal que no puede eyacular, pero me causó curiosidad porque en Wikipedia dice que no solamente un eunuco se le decía a las personas que eran castradas, sino que también llamaba a los hombres poco viriles o afeminados. La página que dice que los hombres pues sin testículos sí pueden eyacular, pero que la eyaculación no tiene espermatozoides. muerta. Lo que no tienen es deseo sexual. Esa es una página biológica, ¿sí? Sí. Más que algo religioso. Listo.